El Ayuntamiento de Madrid les da la bienvenida al Centro de Cultura Contemporánea Conde Duque. La actividad va a comenzar. Les recordamos que apaguen sus teléfonos móviles. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Giselle Echeverri y soy la responsable del programa del área de pensamiento de este centro cultural. Les doy la bienvenida. Muchas gracias por haber venido. Es una emoción, además, comenzar esta cuarta temporada, que ya estamos en la cuarta temporada de pensamiento. Y bueno, les voy a contar un poco lo que hemos preparado. Esta temporada lleva por título Fuera de carta para desviarnos del futuro arruinado, porque consideramos que estamos sumidos en el vértigo de las catástrofes, de discursos apocalípticos que inundan las narrativas colectivas e individuales, y nos falta más que leer la prensa, ver el telediario o, si queremos algo muy cercano, pasar un verano en Madrid, para dar cuenta de todo ello, ¿no? Así que resistir a ese vértigo, a una fascinación por la catástrofe y a los miedos que ésta infunda, es el perfume con el que queremos permanecer a lo largo de esta temporada de pensamiento. Esto lo haremos como cada año, con un enfoque interdisciplinar en compañía de invitados nacionales e internacionales, entre ellos matemáticos, ingenieros, especialistas en inteligencia artificial, psicólogos, escritores, filósofos, urbanistas, periodistas e incluso DJs. Les cuento un poco lo que abordaremos, intentaré ser breve o que al menos a ustedes les parezca ser breve. La temporada se va a extender hasta mayo de 2024. Hablaremos del arte como una vía para hacernos eternos en cuerpos e ideas, los significados de la mortalidad, el cuidado y la memoria en la sociedad digital del espectáculo, con la participación del historiador del arte alemán Boris Groys. Exploraremos los usos y significados de la imagen en el mundo contemporáneo y cómo estas generan formas de pensamiento y qué formas de pensamiento, con la participación del filósofo e historiador del arte francés Didi Huberman. Nos acercaremos a las voces que explican nuestra época, quiénes son los Sartre, los de Beauvoir, los Hannah Arendt de hoy, además de las formas de pensar críticamente sobre la vida contemporánea, el espectro de lo queer, las subculturas de la noche, con la participación de la catedrática estadounidense de Estudios Culturales y Medios de Comunicación Mackenzie Wark. Como no podía faltar en estos tiempos, nos centraremos también en la frágil relación entre humanos, animales y naturaleza, con la filósofa y psicóloga belga Vinciane Desprez, quien a lo largo de su obra hace una interesante reflexión sobre formas de vivir, morir y habitar de humanos y no humanos. También los invitaremos a venir para conversar sobre la transformación del trabajo, su automatización y precarización y su impacto en nuestra salud mental. Así como además estaremos aquí para detenernos en la noche y el modo en que la habitamos, cómo nos apropiamos de ella, qué lugares e itinerarios propone, qué espacios crea, para hablar de una cultura que puede convertirse en un refugio y en un escenario de resistencia. Terminaremos nuestra temporada a finales de mayo con una propuesta especial en la que nos hemos unido las áreas de cine y de música, con una propuesta de 3 sesiones dedicadas al académico y crítico cultural británico Mark Fisher, fallecido en 2017. Desde Pensamiento nos vamos a aproximar a su obra con 3 invitados procedentes de Reino Unido, de España y de América Latina. Intentaremos con esta reunión dar una visión panorámica y además dar continuidad a los esfuerzos de Fisher por entender qué nos está sucediendo y cómo se produce esto que él llamó la lenta cancelación del futuro. Pero volvemos al día de hoy, a nuestra primera sesión de pensamiento, que como saben estamos aquí para hablar de la creatividad como un don de las inteligencias, provengan de cuerpos orgánicos, la nuestra, y parece que también de cables de plástico y estaño. Y esta es una conversación que va a moderar la periodista Marta García Ayer, a quien quiero presentar muy brevemente. García Ayer es columnista del Confidencial, colaboradora de Onda Cero y analista en el programa El Rojo Vivo de La Sexta. Además dirige y presenta el podcast Pausa. Ha sido profesora en la IE Business School y en ICADE y ha recibido algunos de los premios más prestigiosos en periodismo económico. Sus libros más recientes son El fin del mundo tal y como lo conocemos, que podría ser otro título nuestro, y Lo imprevisible, todo lo que la tecnología quiere y no puede controlar. Agradecemos particularmente la colaboración de la editorial Acantilado por darnos a conocer en español a Marcus du Sautoy
y por su apoyo en la realización de este evento. Además, no quiero dejar de agradecer a Natalia Álvarez Simo, la directora artística de este Centro Cultural, que no nos puede acompañar hoy, pero que está viéndonos a través del streaming, por confiarme nuevamente la programación de este espacio. Y por supuesto, como siempre, a todos los compañeros del Conde Duque que hacen posible que estemos aquí hoy. Ellos no se ven, pero hay mucha gente detrás haciendo que todo esto suceda. Quienes quieran ahondar en el programa pueden remitirse a la página web. Se transmite en streaming, pero también quedan los vídeos de todas las sesiones allí. Y por último, bueno, espero que algo de esto les sea atractivo para venir a probar este Fuera de Carta, donde podamos encontrar un desvío al futuro arruinado y dejar atrás la imposibilidad de pensar un futuro común. Pues muchas gracias y ahora sí, los dejo con nuestros invitados. Pues muchísimas gracias, Giselle, muchísimas gracias al Conde Duque por este ciclo y por esta invitación que nos habéis hecho. Y quería empezar modestamente diciendo que creo que aquí voy a ser bastante prescindible, que es una preocupación esta de cómo de prescindibles vamos a ser los humanos en la era de la inteligencia artificial. Yo hoy, aquí, ahora mismo, ya os digo que lo soy, porque normalmente para lo que yo sirvo es para traducir a los científicos y a los expertos a los humanos. Y estos dos científicos que tenemos aquí, estos dos grandes expertos, dos de los mayores expertos en inteligencia artificial que hay en el mundo, de hecho, ellos seguramente sean modestos como para reconocerlo, pero ya os lo digo yo, son además grandes divulgadores, son muy buenos haciéndose entender. Así que yo me siento hoy especialmente pequeñita, pero muy afortunada de estar aquí para esta conversación que espero disfrutéis. Y os cuento además, vamos a hablar de creatividad y de inteligencia artificial, y sé que en el público hay mucha gente creativa. Hay tecnólogos, también sé que hay fotógrafos, que hay músicos, que hay escritores. Así que después de la charla que vamos a tener, sabed que también vamos a tener un turno de preguntas en la que seguro podemos todos intercambiar grandes conocimientos. Y antes de darle la palabra a Marcus de Sautoy, nunca he sabido si lo pronuncio bien o no, Marcus, pero a partir de ahora será Marcus, que es más fácil, que es catedrático de Oxford, matemático, gran divulgador, autor de muchos libros que están en la editorial Acantilado, el último, Para pensar mejor, os lo recomiendo mucho, también Programados para crear, si os interesa esto. Y si sois más de la música, bueno, pues también tenéis la música de los números primos. Son muchos los libros, están todos en Acantilado, no dejéis de verlos. No voy a detenerme más en la biografía muy extensa de Marcus, pero sí os voy a dar un detalle que sé que a nuestro otro invitado, a Julio Gonzalo, que también es catedrático de la UNED, es ingeniero físico y un montón de cosas, también uno de los mayores expertos en pensamiento del lenguaje natural que tenemos en España y en Europa. Es uno de los detalles de la biografía de Marcus que más le ha llamado la atención, y es que ambos, tanto Julio como Marcus, los dos son músicos, puedo decirlo así. Marcus toca la trompeta y Julio toca el saxo. Y esto no es un detalle baladí, es muy importante para que sepáis que además de expertos en los números, también son muy creativos los dos y muy interesados en los límites que tenemos los humanos, en buscar esos límites. Uno de los libros de Marcus va precisamente de eso, de los límites que tenemos. Utilizan la música para ello. Y de todo esto vamos a hablar hoy, no me extiendo más, vamos a centrarnos en la creatividad. Y quiero empezar por ahí, en preguntaros a los dos, ¿qué es lo más creativo que le habéis visto hacer a una máquina, a la inteligencia artificial? ¿Ha sido en la música, que estábamos hablando? ¿Ha sido en la poesía, en la imagen? ¿Ha sido escribiendo? Marcus, ¿qué es lo más creativo que le has visto hacer a la inteligencia artificial? Bueno, fue en el contexto de un juego que
Este momento, la verdad es que... Bueno, en primer lugar, perdón por hablar en inglés, ¿de acuerdo? No hablo en español, pero bueno, seguramente... Bueno, todavía tenemos a una persona extraordinaria ahí arriba que está interpretando, pero bueno, estábamos un poco de coña antes, ¿no? A ver cuánto tiempo tardamos en ponernos una cosita en la oreja y la inteligencia artificial lo va a conseguir, pero de momento tenemos a seres humanos aquí y que van a ser mi voz en español. Pero en cualquier caso, creo que durante años la inteligencia artificial ha sido, bueno, no sé, no habíamos visto cosas muy apasionantes, ¿no? Cosas muy prometedoras, no estaba pasando nada, pero creo que ha habido como una especie de cambio de fase, ¿no? Que pasó como en 2016. Y para mí, este fue un momento en el que la inteligencia artificial demostró algo que quizá podríamos llamar creativo, ¿no? Es en el contexto de un juego, ¿de acuerdo? Un antiguo juego chino que se llama Go, que se juega en un panel de 19×19 con piedrecitas blancas y negras. Básicamente se trata de rodear a los oponentes, ¿no? El territorio de tus oponentes, ¿no? Para hacerlo tuyo. Y esto era un juego tradicionalmente que era muy complicado, ¿no? Muy complicado de jugar, porque al contrario que en el ajedrez, cuando vemos que la inteligencia artificial juega al ajedrez a un alto nivel ya desde los años 90, pues por ejemplo que ganó a Garry Kasparov, si pensamos en las implicaciones lógicas de los movimientos en el ajedrez, pues el código lo hace muy bien, ¿no? Pero en el caso del Go es mucho más intuitivo, es mucho más sobre reconocimiento de patrones, sobre el reconocimiento de los patrones de las piedras sobre el tablero, y un juego muy visual. Y la visión era algo que la inteligencia artificial pues tenía muchas dificultades, ¿no? A la hora de llevarla a cabo antes de este cambio de fase. Era imposible escribir instrucciones para jugar a este juego porque eran muy complicadas, y hasta esta idea del machine learning, ¿no? Donde el código se puede adaptar al cambio y se puede reparametrizar hasta que encuentra un nuevo entorno, ¿no? Pues para nuevos juegos. Y a través de este proceso de aprendizaje, pues de repente llegó un código que la gente había desarrollado, y de esta manera se podía jugar a muy alto nivel. Y se puso un jaque a Lee Sedol, que es un experto coreano. Entonces dijo, bueno, seguramente, nunca he visto un código que juega este juego, imposible, a este alto nivel, imposible, porque implica mucha intuición, creatividad y demás, y búsqueda de patrones. Sí, la verdad es que de repente perdió 4 partidas de una sola vez. Bueno, perdón, 4 partidas y ganó una, ¿no? Digamos que la partida que ganó fue la más valiosa de toda su carrera profesional. No es sorprendente ver que las máquinas hagan cosas mejor que los humanos. Estamos muy acostumbrados, ¿no? Pero lo que era tan especial sobre esta partida es una cosa que pasó en la partida número 2. Lee Sedol había hecho los 36 movimientos del juego y ya estaba agotado, ¿no? Cuando llegó, pues subió a la terraza a fumar un cigarrillo, pues un poquito para estimular su creatividad y demás con la nicotina, y el código se quedó ahí un poquito y de repente sugirió un movimiento que, por cierto, todavía seguimos necesitando a una persona para que coja las piedras y las coloque en el tablero, ¿no? Porque esto es algo como muy sofisticado y de momento los robots no han podido replicar lo buenas que son nuestras manos, pero sugirió un movimiento que era muy raro. Entonces yo estaba viendo esto en directo en YouTube y recuerdo que los comentadores estaban alucinados y dijeron, madre mía, pero su movimiento es terrible. Normalmente el movimiento hacia el centro del tablero es un movimiento como muy débil, ¿no? Y como tu maestro te va a dar un golpe y te va a decir, no juegues así tan pronto. Entonces, normalmente siempre vas por las partes de fuera, ¿no? Entonces Lee Sedol bajó, vio este movimiento, dijo, pero esto es una locura, esto es qué horror. Pero respetó, ¿no? Al código y dijo, bueno, de acuerdo, vamos a pensar un segundito. Dijo, a lo mejor este código está ahí, dale que te pego con algo, vamos a ver. Entonces, este movimiento, el movimiento 37, hasta el final de la partida, de repente, este movimiento, el 37, es que es el que significó que el código estaba controlando absolutamente toda la partida y ganó. Entonces, este movimiento, el movimiento 37 de la segunda partida, ahora se considera como el primer acto creativo llevado a cabo por un trozo de código. ¿Por qué es creativo por parte del código y no de los humanos que lo codificaron? Bueno, pues porque al final esto es algo que procede de un procedimiento de aprendizaje del código. Seguramente si hubieran visto este código una persona habría dicho, no, fuera, igual que el maestro te da un manotazo, ¿no? Porque dices, es un mal movimiento. Esto es lo
lo apasionante? ¿Cómo se va a definir la creatividad? Vamos a hablar durante esta tarde sobre esta creatividad. Entonces, dejadme que os dé una definición que utilizo en mi libro que creo que es bastante útil, ¿no?, para este tipo de conversaciones. Y es una definición de un científico cognitivo que se llama Murray Bonin, que dijo: una cosa es creativa si es nueva, nos disculpamos, hemos perdido un poquito el sonido del ponente, y si es sorprendente. Lo interesante es que es algo que quizá puede ser un poquito objetivo, pero es algo que está implicado con nuestras emociones. Entonces, esto quizá no es válido para todos, ¿no? Pero la sorpresa de los periodistas que dicen, madre mía, esto es un movimiento terrible, ¿no? Y pudieron reaccionar, ¿no?, de esta manera. Sí, perdón, que había un poquito de eco. Creo que a lo mejor hay inteligencia artificial que me está intentando fastidiar. Sí, es el intérprete, sí, eso es justamente. Y bueno, lo curioso de estas cosas es que tú o no... En este caso no es que estés ganando o perdiendo, ¿no? El valor va mucho más allá de todo esto a la hora de juzgar. Pero en el caso del juego, puedes ver hasta qué punto este movimiento tiene valor y lo apasionante. Y por eso creemos que la inteligencia artificial puede tener un efecto positivo, por eso somos optimistas. Es que puede cambiar la forma en la que jugamos, en este caso, a este juego, ¿no? Ha habido 3 revoluciones. Una se produjo, por ejemplo, en el siglo XVI, otra a principios del siglo XX. Y esta nueva manera de jugar cambió la manera en la que nosotros, los seres humanos, jugábamos. Por eso digo que es apasionante, ¿no? Esto creo que está creando como una especie de sistema automático de pensar, ¿no?, de hacer las cosas de una manera distinta. Para mí, este fue un momento muy apasionante y es un poco lo que dio como el pistoletazo de salida de este viaje que comento en mi libro, ¿no? Entonces, dice, si pudiera ser creativo, si pudiera controlar este entorno de este juego, ¿dónde podría ser creativo? Pues podría ser creativo a lo mejor en la música, en la literatura, en matemáticas, en los parámetros visuales. Las matemáticas, por ejemplo, son muy disciplinadas y suelo utilizar esta palabra, creatividad, como algo que pienso que a lo mejor la inteligencia artificial nunca podría hacer lo que yo hago, ¿no? Entonces, a veces entras un poco en una crisis existencial, ¿no? Dices, madre mía, ¿cómo ha podido ser la inteligencia artificial tan creativa? El juego del Go es tan creativo como las matemáticas. Si ha podido ser tan creativa en el juego del Go, pues a lo mejor el mundo de las matemáticas era el siguiente. Pero bueno, a lo mejor no debería luchar contra esto. Quizá podemos ver esto como una gran oportunidad, como tener un nuevo colaborador, un nuevo compañero, ¿no? Entonces, el viaje que describo en mi libro es ¿qué otras áreas? ¿En qué otras áreas la inteligencia artificial puede ser creativa? Y estoy interesadísimo en saber lo que pensáis vosotros. Pero bueno, es un poco la pasión, ¿no?, de ver esta nueva herramienta para todo el mundo, ¿no? Y la verdad es que es interesante ver cómo va creando. ¿Cómo lo ves? Porque si tenemos que reducir los actos creativos a los que son realmente nuevos y aportan valor, a lo mejor tendríamos que quitar el 90% de las cosas que vemos en televisión o seguramente salen publicadas. La verdad es que el ejemplo de Marcus es fantástico y no se puede poner ninguno mejor. Esto es un tipo de algoritmo... Creo que, perdóname, no está funcionando, me parece, el micro. No sé si lo oís bien al final de la sala. ¿Me escucháis? ¿Me escucháis? ¿No me escucháis? No sé si... Me parece que está fallando. Hola, hola. A lo mejor, si hablo más alto, ahora ya sí, mejoramos. No, voy a intentarlo. Sobre todo por la gente que lo ve en stream. El ejemplo de Marcus es imbatible, porque efectivamente se trata de un algoritmo que aprendió a jugar al Go no imitando a los humanos, que es lo que estamos viendo constantemente ahora, sino jugando contra sí mismo, jugando frenéticamente contra sí mismo, millones de partidas. Y de esa manera desarrolló algunas estrategias que los humanos ya conocían y otras que eran completamente nuevas para ellos y que, como decía Marcus, revolucionó el mundo del Go. ¿Qué puede ser más creativo que algo que es transformativo, ¿no?, que hace que todos los maestros humanos empiecen a adoptar las técnicas que han visto a este algoritmo? Mi ejemplo va a ser como más casero, más de casa, y además pensando en los algoritmos que aprenden de nosotros, que de alguna manera están imitándonos cuando funcionan. Y yo me dedico al procesamiento del lenguaje natural. Yo trabajo con el lenguaje. Y así como Marcus comentaba que esta revolución se produjo en 2016, la revolución mía, el tsunami que nos ha llevado a ChatGPT, que para mí es la razón de que ahora la gente me escuche, ¿no? De repente hemos atraído la atención de todo el mundo a partir de este extraño cerebro artificial que anda por ahí dándonos consejos a todos.
La revolución probablemente empezó en el año 2010-2011, cuando a alguien se le ocurrió, algún investigador en inteligencia artificial le entró la pereza máxima, no había manera de elegir la forma correcta para representar la información, en particular la más compleja, las imágenes y el lenguaje, de forma que luego la máquina operara bien con ella. Y a alguien se le ocurrió, ¿y si no se lo hacemos? ¿Y si no se lo damos? ¿Y si dejamos que sea la propia máquina la que aprenda cómo representar el lenguaje y la que aprenda cómo representar imágenes? Y esa pequeña idea ha generado este tsunami que llega hasta nuestros días, ¿no? Entonces, nosotros estábamos trabajando con modelos de lenguaje, que son cerebros artificiales, que efectivamente, a través de juegos que se plantean a sí mismos, aprenden cómo funciona un lenguaje, cómo se relacionan unas palabras con otras, y llegan a unas representaciones que son ristras de números que tienen propiedades muy curiosas porque hay cierto nivel de abstracción. Dos palabras que tienen un significado parecido, como se usan en contextos similares, la máquina llega a unas representaciones numéricas que son parecidas entre sí también. Entonces, la máquina de alguna manera coge una idea del lenguaje, aunque no sabe cómo está relacionado con el mundo exterior, pero aprende a manejar el lenguaje y es particularmente buena prediciendo cuál va a ser la siguiente palabra, una palabra que suene bien con todo lo que se ha dicho hasta ahora, ¿no? Entonces, nosotros, yo voy a poner como ejemplo quizás no es lo más creativo que he visto, pero es lo que más me sorprendió, porque empezamos a tratar de estudiar hasta qué punto estos cerebros artificiales serían capaces de hacer escritura creativa, de escribir historias que tuvieran cierta creatividad, ¿no? No quisimos definir creatividad, preferimos definirla en términos operativos. Creatividad es lo que a los humanos les parezca creativo, ¿no? Preferimos preguntarles. Ya sabéis que él es matemático, yo soy más del lado de ciencias empíricas, se nos da mejor medir que pensar, entonces preferimos. ¿Qué es la creatividad? Pues lo medimos, lo que nos digan que es creativo, ¿no? Y entonces propusimos ese juego a uno de estos cerebros artificiales, lo entrenamos enseñándole 15.000 ejemplos de títulos y sinopsis eran novelas y películas, hemos trabajado con novelas y películas reales, ¿no? Que están ahí en el IMDb o en catálogos de libros. Y la idea era, enseñándole miles de ejemplos de pares título-sinopsis, la idea luego era darle un título nuevo y que se inventara una historia muy cortita, en modo sinopsis, que fuera bien con el título y que fuera creativa. Y nuestro primer experimento fue con un cerebro artificial en español, que ya, por definición, son bastante más limitados que los del inglés, porque aprenden sobre una cantidad de datos mucho más reducida, ¿no? Y empezamos a evaluarlo y a dárselo a nuestros humanos para que nos dieran su opinión. Y se lo pasaban muy bien. Aquí hay algún ilustre invitado como Ramón del Castillo. Tuvimos la suerte de contar con unos evaluadores increíbles como filósofos de la talla de Ramón. Y Ramón me decía, dame más, que esto es divertidísimo. Y es que lo cierto es que ese cerebro artificial, que su dominio del lenguaje era regular, era regulinchi, pues decía cosas que gramaticalmente y semánticamente patinaba mucho, pero en ocasiones eran muy divertidas, eran muy surrealistas. Entonces, es verdad que nuestros evaluadores se lo pasaban pipa evaluando. Tuvimos también otro evaluador muy ilustre, que es un gran novelista, Patricio Pron, que está aquí también. En su caso, él fue un outlier. Él evaluó de una forma completamente distinta al resto. Básicamente, le puso 0 a todo. Nosotros no le decíamos al evaluador qué había escrito un humano y qué había escrito una máquina. Y él, como buen novelista, le puso 0 absolutamente a todo, a las máquinas y a los humanos por igual. Y claro, sacó la conclusión muy acertada de que la industria editorial estaba tan destrozada, tan convencionalizada, que era fácil imitar las sinopsis que hacían los humanos. O sea, que tampoco tenía aquello tanto mérito. Pero yo recuerdo que la gente se lo pasaba bien evaluando y se divertía. Y en mi caso era así también. Nos pasábamos muchas risas leyendo las cosas que inventaba la máquina. Por cierto, un ejemplo que le gustó mucho a Patricio era un caso en el que decía... Y el hombre le clavó una pistola por la espalda. Y este ejemplo a mí me encanta porque este ejemplo revela cómo funcionan los modelos de lenguaje. Pistola y cuchillo se usan en muchos contextos parecidos y para cosas parecidas. Y
a través de esa representación interna que se hace en la máquina, concluye que en un momento dado en esa frase pueden ser intercambiables. Y no lo es, pero lo cierto es que te lleva, ¿no? te dispara cosas. Pero es mucho más creativa como frase, efectivamente, seguramente, que todas las demás. Es que escuchándoos reflexionar sobre esto, me estaba acordando de uno de los últimos papers que yo he visto de experimentos con inteligencia artificial en la vida real, de los evaluadores entre humanos en empresas de consultoría y en algunos otros ámbitos. Ver cómo afecta la inteligencia artificial a la performance, a la productividad de los trabajadores de una consultora, si les hace realmente más productivos, si les ayuda. Y una de las principales conclusiones que está obteniéndose al aplicarlo en el mundo real del empleo, que es algo que nos dediquemos o no a trabajos creativos, a todos nos preocupa, es que a quien más ayuda es a los más mediocres. Cuanto más mediocres sean los trabajadores, más incrementa su productividad. Y no sé si esto puede ser también equiparable a lo que se puede obtener en las artes creativas de todo tipo. Pues sí, porque Marcus tiene en alguno de sus libros reflexiones al respecto de que, y nos invitas, ¿verdad, Marcus?, a que dejemos de verlo como una competición máquina-humano y más a cómo pueden los creadores llegar a límites más allá de lo que nunca habían podido experimentar con esa ayuda extra, ese cerebro artificial que nos ayuda a explorar nuestros propios límites. Bueno, es interesante. Hablamos mucho sobre cómo esto puede poner en jaque algunas profesiones diferentes, ¿no? Has hablado, por ejemplo, sobre, bueno, que a lo mejor puede ser útil para la gente mediocre, ¿no? Para subir a un mayor nivel. Creo que esta es la categoría de personas que están bajo más amenaza, digamos, porque la gente que está haciendo un trabajo creativo a muy alto nivel, pues posiblemente está protegida, ¿no? Y posiblemente se va a ver estimulada, ¿no?, por estas nuevas herramientas de maneras bastante interesantes. Pero, por ejemplo, un compositor que no ha conseguido, pues, no ha conseguido su mayor nivel a la hora de escribir para las mayores orquestas del mundo, pues a lo mejor se encuentra escribiendo música para televisión o a lo mejor música para vídeos corporativos o videojuegos. En fin, son todos tipos de música interesantes, ¿no? Pero esto es un poco lo que creo que puede estar más amenazado, ¿no? Porque ahí es donde la inteligencia artificial es muy buena, ¿no? A la hora de crear algo donde no tienes que transmitir esta emoción, ¿no? Pues a lo mejor simplemente pues para un vídeo es como, hazme esto para este vídeo, pues a lo mejor no hay problemas ni de derechos de autor, el pago es muy sencillo, con lo cual creo que va a ser una amenaza importante, ¿no? Para las personas que están un poco en el segundo nivel de la industria creativa. Por ejemplo, los videojuegos. Creo que esto es bastante interesante porque todo el mundo que juega un videojuego, bueno, pues cada uno juega de una manera distinta, ¿no? Pues vas viendo cómo progresar de una manera muy personal, ¿no? Y en el caso de la música, pues queremos que la música refleje la forma en la que estamos jugando, las selecciones que estamos haciendo. Entonces, eso es prácticamente imposible para una persona. Y la inteligencia artificial puede componer música de golpe y porrazo sobre de acuerdo, mejor dicho, con la manera que estás jugando. Creas una banda sonora para tu propia experiencia, ¿no? Y creo que hay una amenaza real en este campo. Es interesante, ¿no? Con el caso de la palabra escrita, ¿no? Creo que todos en la universidad estamos tratando de decidir cómo podemos lidiar con el uso de ChatGPT por parte de nuestros alumnos. Pero, bueno, ya has comentado que la forma en la que ChatGPT funciona, lógicamente, es por aprender qué es lo más posible que pase, ¿no?, a partir del texto, ¿no? Pues lo que hemos dicho, una palabra detrás de otra. Y creo que esto muestra una limitación, ¿no?, en estos modelos de aprendizaje, que me encantaría saber qué piensas sobre esto. Creo que de hecho es un problema que está teniendo la inteligencia artificial, que es que no es demasiado buena a la hora de negociar nada que implique un elemento de tiempo. Entonces sigue siendo muy buena en tema visual, pero por ejemplo la música también funciona al mismo nivel, ¿no? Pues por ejemplo eres músico de jazz, pues puede haber improvisaciones de jazz, pero la forma en la que funciona la inteligencia artificial es simplemente pues tomando samplers, ¿no?, tomando muestras y luego pues diciendo qué es lo más interesante o lo más obvio, ¿no?, para que siga la música que acaba de escuchar. Y
es bastante convincente, pero después de 5 minutos de escuchar una improvisación de jazz de una inteligencia artificial, se convierte en aburrida, porque la inteligencia artificial no sabe hacia dónde va, no tiene nada que decir, está generando cosas a nivel local, pero no tiene una visión holística, no tiene una visión global. A esto me refiero, ¿no?, con el tema de la palabra escrita. La inteligencia artificial es muy buena en palabras cortas. Por ejemplo, oye, mira, tengo 350 palabras en mi libro que las ha escrito una inteligencia artificial y planteo a la gente que haga esto, ¿no? Creo que está muy mal escrito, ¿no? Es muy evidente, creo que se puede ver. Pero bueno, sí. A lo mejor dices, Dios mío, a lo mejor puede ser un poco deprimente lo que digo sobre mi propia escritura, pero en cualquier caso, es muy buena escribiendo cosas cortas, pero no es buena contando historias largas. Y creo que hay algunos ejemplos de novelistas que, por ejemplo, utilizan modelos de lenguaje y les han puesto en jaque, ¿no?, para que escriban, por ejemplo, una novela de espías. Pues a lo mejor es un agente doble, pero ChatGPT lo que hace es que los primeros párrafos ya lo ha fusilado. Es como, no me lo cuentes que es un agente doble, espérate, no desarrolla más la historia. Entonces es un tema bastante interesante, ¿no?, sobre el tema del tiempo y el hecho de que la inteligencia artificial tiene ciertas limitaciones, excepto mi primer ejemplo, ¿no?, lo que he comentado antes. Por ejemplo, un código que ha hecho un movimiento que tiene implicaciones mucho más tarde, ¿no?, para ganar la partida. Es decir, no es que pueda ampliar las cosas o que no pueda extender las cosas a lo largo del tiempo en un juego. Pero, no sé, yo lo veo así. ¿Tú cómo lo ves? ¿Crees que la inteligencia artificial es buena a la hora de generar texto a nivel local, pero a nivel global la cosa no va a ninguna parte? Pero voy a contestar a Marta con la segunda parte de nuestro experimento, porque viene perfectamente al caso. Después de este experimento ya pasamos a hacer un experimento en inglés, con un modelo de lenguaje mayor, con 400 millones de conexiones sinápticas y con supuestamente un conocimiento mejor del inglés. Y efectivamente los resultados nos asombraron, aunque en este caso no nos divertían, y ahora ya el trabajo de evaluar se volvía más aburrido, que es curioso, ¿no? Hicimos el experimento y la conclusión fue asombrosa. Nosotros mismos nos quedamos sorprendidos porque esperábamos bajar un poco el hype de estos modelos de lenguaje y lo que nos encontramos es que en todas las dimensiones de calidad por la que preguntábamos a nuestros lectores, preguntábamos si eran semánticamente, si tenían sentido, si eran gramaticalmente correctos, si eran atractivos, si apetecía ir a ver la película, les preguntamos si les parecían creativos, etc. Bueno, pues en todas las dimensiones, los resúmenes creados por aquel cerebro artificial, las sinopsis inventadas por el cerebro artificial, eran muchísimo mejores que las de los humanos, excepto en una variable, la creatividad, donde había un empate técnico. Eran ligerísimamente mejores los humanos, pero la diferencia no era significativa. Y esto nos sorprendió muchísimo y al mismo tiempo empezamos a darnos cuenta de que cuanto más sabios eran estos modelos de lenguaje y cuanto más sabían, parecía que el tema de la creatividad iba como en dirección contraria. Es decir, realmente producían algo muy profesional, pues como decía Marcus, si se trata de entretener, los cerebros artificiales cada vez lo hacen mejor. No va a pasar mucho tiempo en la que en cualquier tipo de arte visual o narrativo sean capaces de producir lo que se espera de ellos. Ahora, una cosa que a mí me preocupó mucho de aquel experimento es que de todas estas dimensiones de calidad, todas estaban correlacionadas. Es decir, si está gramaticalmente mejor, normalmente también tiene más sentido y también es más atractivo. Solo había dos variables que no estaban correlacionadas: la creatividad y el atractivo. Esto es una cosa que a mí me dejó loco, pero luego dije, claro, pues por eso los blockbusters de Hollywood, porque es curioso, lo que la gente encuentra atractivo no es lo que encuentra creativo, al menos así era en nuestro experimento. Así que van encantados al cine de palomitas de Hollywood a ver exactamente lo que esperan ver, sin ninguna novedad. Eso es algo que a mí me sorprendió mucho. Pero sobre todo me hizo pensar que quizás estos cerebros artificiales, en ese sentido, sí se parecen a nosotros y, bueno, nosotros cuando somos niños somos súper creativos todos. Y según nos van metiendo información en el cerebro, la capacidad de seguir siendo creativos ya empieza a ser algo cada vez más difícil, ¿no? Y probablemente, como aquí hay muchos creativos y todos conoceréis gente creativa, suelen ser gente que mantiene ciertos rasgos infantiles en su forma de defenderse por la vida, ¿no? Y esto es algo que me llamó mucho la atención. Y ahora estamos hablando de ChatGPT, que es una revolución absoluta respecto a todos estos modelos con los que experimentábamos. Y curiosamente, cuando hemos ido a comparar
con ChatGPT, lo que hemos encontrado es que ChatGPT es muchísimo mejor a la hora de mantener la coherencia interna. Ya no se pierde tanto. Es capaz de escribir durante largo tiempo sin perder el hilo de quiénes son los personajes, de dónde vienen, a dónde van, que antes era un problema enorme, claro, porque hablaba de oídas, colocando palabras una detrás de otra y enseguida perdía el hilo, porque estos cerebros no tienen ninguna forma de almacenar conocimiento explícito. Es curioso, no pueden pensar explícitamente porque no están diseñados para ello. Están diseñados para comportarse intuitivamente, son pensadores intuitivos, pero no tienen ningún sitio donde apuntarse un dato. Así que incluso todos los datos que han visto, para ellos son una nube difusa. Muchas veces aciertan, pero también muchas veces te dan información falsa y no son conscientes porque es que no tienen esos datos a los que consultar. Y a mí me llamó mucho la atención que ChatGPT, manteniendo muchísimo mejor la coherencia interna, sin embargo, detectamos que era todavía mucho más cliché. O sea, lo que estaba produciendo no había ninguna sorpresa y estaba constantemente repetía los clichés que vemos en las películas de Hollywood. Sí, creo que es algo bastante interesante porque uno de los proyectos creativos más interesantes que he visto ha sido de un algoritmo que se llama GAN. Y son dos algoritmos que como que están compitiendo uno contra otro, ¿no? Uno trata de entender el mundo creativo que hay en el momento y tiene que hacer algo que rompa el estilo, ¿no? Tiene que entrar en lo nuevo. Y el otro algoritmo dice, no, mira, quiero reconocer algo que esté mucho más cerca de lo que he visto antes. O algo que no reconozcamos en este tipo de contexto. Esta música no me suena y demás. Es como una especie de curva, ¿no? Que va algo pues que estás como muy entusiasmado y de repente cae, ¿no? Entonces, en este caso se trata de encontrar ese punto caliente, por decirlo de alguna manera. Entonces, creo que en este caso se puede establecer que, no sé, esto es como un nuevo estilo de arte, ¿no? Con un ordenador generando arte que reconoce este tipo de cosas, ¿no? Es como una imagen un poco difusa, es bastante compleja, pero, bueno, he estado haciendo algunas pruebas durante los años que he escrito estos libros e inicialmente la gente pues no puede distinguir, ¿no? Pero cada vez hay más gente que distingue como un estilo de arte informático generado por estos algoritmos, ¿no? Y es algo apasionante también, en realidad, porque es algo bastante nuevo, pero de cierta manera es un poco ir para atrás, ¿no? El algoritmo que está generando aspectos visuales, pues como por ejemplo Dummy o Midjourney, que son algoritmos, pues son bastante, no sé, pues están generando cosas bastante curiosas, pero a veces son como muy aburridas, ¿no? Cosas que reconocemos. Entonces, esto está construido de tal manera que estamos un poco como asustados de ir demasiado lejos, ¿no? Para que de repente nos encontremos con algo misterioso, extraño y queramos volver atrás, ¿no? Entonces, ChatGPT en este caso genera algo interesante, ¿no? Está bien, sí, pero no es tan apasionante. Creo que hay muchas pruebas anecdóticas, ¿no? ChatGPT durante los últimos meses, pues cada vez se está volviendo más tonto, ¿no? Y de hecho estuve en Escocia la semana pasada y había alguien de Microsoft sobre el tema de inteligencia artificial y le dije, oye, ¿qué está pasando con esto? Y estábamos un poco especulando que a lo mejor ChatGPT, la interacción de ChatGPT con los humanos, pues está empezando a aprender cada vez más de los seres humanos y entonces al final pues como que se está volviendo un poco más tonto, ¿no? Entonces, en fin, esto volvemos un poquito a la historia creativa original, ¿no? Porque el primer algoritmo que jugó a Go, AlphaGo, empezó aprendiendo de los juegos que jugaban los seres humanos, se aprendió el estilo y demás, y luego empezó a jugar contra sí mismo para llegar a ganar, ¿no? Pero en el caso del Go, bueno, pues al final el algoritmo dijo, bueno, ¿y qué pasa si empezamos desde cero? Es decir, tabula rasa, ¿no? Aprendizaje de tabula rasa. No vamos a darle, por ejemplo, un algoritmo. Vamos a dejar que juegue, ¿no? Y que aprenda sin nuestra ayuda. Y sin la ayuda de los seres humanos aprendió mucho mejor. Entonces, AlphaZero, de hecho, gana AlphaGo constantemente. Entonces, hay un mensaje interesante en este caso, ¿no? Que a lo mejor no deberíamos dejar que interactúe con nuestros datos, ¿no? Porque a lo mejor de esta manera se va a convertir en más creativo. Entonces, en este sentido,
lideramos los chatbots y al final, pues yo qué sé, hemos visto voces antisemitas, fascistas, en fin, que están interactuando en Internet constantemente. Los chatbots famosos, ¿no? Están en Twitter, en un montón de plataformas. Entonces, bueno, yo qué sé, creo que tenemos que tener cuidado con esto. Voy a discrepar con Marcus. ¿Es más tonto porque aprende de humanos? Bueno, hay una parte de ChatGPT importante. O sea, por un lado está el modelo de lenguaje, ese cerebro artificial que se ha tragado todo el contenido que ha encontrado disponible como una aspiradora y lo regurgita de alguna forma. Y efectivamente eso es un monstruo espantoso. Y tiene todas las monstruosidades que vemos en Internet, todos nuestros sesos, etc. Lo que pasa es que en OpenAI luego le ponen un profesor particular con un látigo y le enseñan a comportarse. Y cuando le enseñan a comportarse, una de las cosas más delicadas es: no te deberías meter en este charco. Entonces, el no meterse en charcos también es una limitación. A base de controlar todo lo que dice, claro, es un cerebro que están utilizando millones y millones y millones de personas en el mundo. Así que ya tienen que tener mucho cuidado con lo que dice, casi desde que empezó, porque la adopción de ChatGPT fue increíblemente rápida. Entonces, además de aprender de los humanos con los que está interactuando, tiene unos profesores cada vez más estrictos que les pegan latigazos más a menudo para que no se meta en charcos, para que no opine, por ejemplo, etc. Y cada vez lo constriñen más para evitar que se salten las vallas. Al principio se saltaban las vallas con mucha facilidad, era impresionante. O sea, por ejemplo, a los programadores que les enseñara su verdadera cara, les gustaba hacerlo pidiéndole programas, porque no estaba entrenado para seguir siendo políticamente correcto con los programas, y ahí le salían todos los sesgos internos, ¿no? Y, por ejemplo, si le preguntabas, hazme un programa que diga si un programador es bueno o no en función de su género, y directamente te soltaba, if género igual mujer, entonces programador malo. O sea, así, directamente, en crudo, ¿no? Era algo terrorífico. Pero a lo que voy es a otra cosa. Hay una hipótesis que es que efectivamente interaccionar con los humanos lo hace más tonto. Pero hay otra hipótesis que quizás es más natural, que es la siguiente. ¿Habéis visto la película de Multiplicity? Mis dobles, mi mujer y yo, me parece que era. Que es un señor agobiado con la vida que encuentra una empresa que fabrica clones y entonces se hace un clon de sí mismo y lo manda al trabajo. Pero luego ya se agobia también de estar en casa haciendo todas las cosas de la casa y encarga otro clon que se encargue de las cosas de la casa. Pero a su vez los clones también están un poco agobiados y encargan un clon de sí mismos. Y ese clon ya es medio tonto. La copia de la copia ya pues es como con las llaves. Cuando haces la tercera copia, de repente ya no puedes abrir la puerta de tu casa. Y lo que está pasando es que de forma inevitable e irreversible, todo el mundo, nosotros, estamos volcando contenido en Internet de procedencia desconocida, en principio de humanos, pero en realidad los humanos estamos usando GPT y sus primos hermanos para volcar contenido de Internet. Lo que está pasando, quizás, o por lo menos también puede ser un factor, es que GPT está aprendiendo de sí mismo, de lo que él mismo escribe. Está empezando a entrar en bucle. Se ha probado, desde luego, con imágenes, que cuando un sistema como DALL-E o como Midjourney aprende de imágenes que ha generado él mismo, la degeneración es muy rápida. Cuando llevas 4 o 5 ciclos ya se nota mucho y cuando llevas 9 está generando monstruosidades. Así que es un riesgo muy grande en el que se ha metido él mismo. Ha puesto a disposición de todos nosotros la posibilidad de trabajar un 10% de lo que trabajábamos antes, pero a cambio él ya no está aprendiendo de nosotros. Un efecto, un sitio donde probablemente se va a notar rapidísimo es en la programación. Estos cerebros artificiales son buenísimos programando. Te pueden ahorrar un 90% del trabajo. Cometen errores, pero un buen programador le ahorra el 90% del trabajo y solo tiene que depurar en lo que le está ofreciendo la máquina. Lo que ocurre es que están aprendiendo de un sitio concreto que se llama Stack Overflow, donde van todos los programadores a plantearse dudas entre ellos y a resolverse dudas entre ellos. Y lo que ha ocurrido con Stack Overflow es que desde que salieron este tipo de aplicaciones, primero fue una llamada Copilot y luego el propio ChatGPT, el uso de Stack Overflow está descendiendo espectacularmente. O sea, el tráfico en Stack Overflow ha caído muchísimo. Claro, la pregunta es, ¿de dónde va a aprender ahora? Si aprende de sí mismo, va a ser un problema, porque los propios responsables de Stack Overflow prohibieron subir código de ChatGPT sin revisar porque estaba lleno de errores. Eso es muy interesante y tengo una pregunta
que no sé si voy a tener que pedir el comodín del filósofo en la sala, ahora que está Ramón aquí, pero voy a empezar con los tecnólogos, a ver cómo lo veis vosotros. ¿Creéis que va a ser relevante para el disfrute del arte, de la creatividad, si algo ha sido hecho a mano o a máquina, si ha sido creado por una inteligencia artificial o ha sido creado por humanos? Porque yo recuerdo una vez en una feria de tecnología, en el Mobile World Congress, viendo unos robots tocar la batería y tocar el piano. La verdad es que era una performance un poco forzada, porque no hace falta un brazo robótico para tocar la batería o un piano, se podría tocar a sí misma esa inteligencia artificial o componer sola, pero bueno, era parte del atractivo de aquello. Y muchos de los humanos que estábamos ahí nos acercamos a ver cómo tocaban los brazos robóticos la batería y el piano. Todos los periodistas que estábamos alrededor grabábamos aquello y cuando terminó el concierto lo que pasó fue que todos los humanos dejamos de grabar y nos fuimos. Si hubiera habido humanos tocando los instrumentos, les hubiéramos aplaudido, pero era más a lo mejor si hubiera estado el programador que hizo aquello posible, hubiéramos aplaudido al humano que hizo aquello posible, pero las máquinas no transmitían esa emoción. No sé si al arte se le pide también un componente humano o esto es algo que solo pasaba hasta ahora porque no teníamos la posibilidad de inteligencias artificiales. Sé que, Marcus, te he leído en algún sitio el experimento con Bach, de la inteligencia artificial que era capaz de crear música como si fuera de Bach, igual que hay, Microsoft lo hizo con Rembrandt, que no sabes ya cuando el cuadro es de verdad de Rembrandt o no, a no ser que seas un gran experto, o a no ser que seas un gran experto en Bach, pues no sabes si eso lo ha compuesto Bach de verdad o ha sido una máquina. Y no sé si nos va a dar igual o si va a ser relevante a partir de ahora. No sé qué pensáis vosotros. Creo que los ejemplos de Rembrandt y Bach, bueno, dan un poquito así de yuyu, ¿no? Porque parece que la inteligencia artificial puede aprender, pero tiene un poquito más que ver con el tema de la copia, ¿no? Crear algo nuevo y nuestra reacción ante esto. Y lo que es curioso es que si mostramos cosas... Bueno, hubo un experimento hace unos cuantos años donde tenían una exposición con cuadros de personas y de inteligencia artificial. Y, bueno, a nadie se le dijo que hubiera nada raro, ¿no? La gente simplemente preguntaba se les preguntaba por su reacción ante las diferentes pinturas. Lo interesante es que la gente tenía una reacción emocional mucho más efusiva ante el arte creado por la inteligencia artificial. Entonces, cuando se les dijo, bueno, pues esto lo ha creado un ordenador, todos se sintieron estafados, ¿no? Porque era como, no sé, no tenía alma, ¿no? Pero una cosa importante es que tenemos que recordar que esta inteligencia artificial se ha entrenado con nuestro arte, con nuestro mundo emocional. Entonces no es sorprendente que algo que sale de este proceso de formación y de entrenamiento vaya a reflejar nuestro mundo de emociones. Entonces este es el motivo por el que este es un ejemplo extraordinario, ¿no? Esto es un filtro maravilloso sobre lo que significa ser una persona, ¿no? Es parte de lo que es ser un ser humano y también, en ese caso, de lo que significa ser una máquina. Pero el arte así nos está dando una nueva perspectiva a lo que significa ser seres humanos. Entonces, en este caso... Si os digo, por ejemplo, si os cuento un chiste y os reís, y luego os digo, ¿sabéis? Pero esto lo ha creado ChatGPT. Pues ¿esto invalida la risa? No, simplemente significa que ChatGPT ha aprendido lo que provoca que nos riamos, ¿no? Y esto creo que es interesante. Has hablado hace un rato de mis dobles, mi mujer y yo. Bueno, hay una película también que a mí me gustaría mencionar, que es una película sobre inteligencia artificial que se llama Her. Básicamente un señor que se enamora de su sistema operativo y de repente se encuentra que el sistema operativo tiene una relación con 10.000 personas más al mismo tiempo. Entonces como se siente engañado, ¿no? Como que le han puesto los cuernos y el sistema operativo dice, sí, pero bueno, todos los humanos sois muy lentos, vais como muy despacio. Entonces, claro,
al final la inteligencia artificial es como que pasa, ¿no?, de los humanos y se va con otra inteligencia artificial, con quien pueda compartir sus historias y con quien pueda interactuar muy rápidamente. Entonces empezamos a ver obras de arte que están siendo creadas por inteligencia artificial que pueden ser complicadas, ¿no?, a la hora de navegar por la complejidad, por ejemplo, de la música, de los aspectos visuales. La velocidad es algo que es una cosa que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, una distinción importante entre humanos e inteligencia artificial es que nosotros vamos con nuestros sentidos por la realidad. La inteligencia artificial no, simplemente tiene que producir música, contenidos visuales, cosas que al final no podemos no entender. Pero, bueno, quizá la inteligencia artificial está creando arte para otra inteligencia artificial. Entonces vamos a necesitar herramientas para entender la complejidad de esto en un mundo de códigos, ¿no? Y de hecho, al final de mi libro establezco una definición diferente de creatividad, ¿no?, que es desde el punto de vista psicológico, de Carl Rogers, que la creatividad es la herramienta que los humanos han desarrollado para explorar el mundo interior de los demás y nuestro propio mundo interior. Entonces, ¿qué tienes en mente? Pues a lo mejor son todos zombies y dices, oye, pues a lo mejor estás en casa y viendo la televisión y no te enteras. En fin, ¿qué sientes? ¿Sientes dolor? ¿Sientes placer? Todo esto a nuestro cerebro, ¿no? Entonces creo que la creatividad, perdón, es esta herramienta. Entonces, la creatividad es una herramienta para ayudar a las personas. Creo que lo más interesante es que la creatividad quizá se tiene que utilizar para digamos, probar un poco, poner a prueba la mente de los demás, ¿no? Entonces, en el caso de la inteligencia artificial vamos a necesitar herramientas para entender por qué se ha tomado una decisión, por qué esta inteligencia artificial está haciendo esto. Entonces, esta creatividad quizás sea nuestra única esperanza para entender realmente qué es lo que está pasando dentro de esta nueva subconsciencia o inconsciencia, ¿no? Es un mundo subconsciente, ¿no?, que está teniendo un gran impacto. Y pues parece explicar un poco sus decisiones, pero muchas veces no se pueden comprimir en un lenguaje que articule por qué se están tomando estas decisiones, con lo cual necesitamos herramientas, y creo que la creatividad y la inteligencia artificial no deberían tener que ver con hacer cosas interesantes, sino básicamente intentar entender la inteligencia artificial. Un humano lo ha hecho la máquina. A los que se ganan la vida escribiendo chistes, a lo mejor les preocupa más. Me estoy acordando ahora de la huelga de guionistas en Hollywood, que creo que es uno de los ejemplos del miedo que hay, no para disfrutar de ese arte, sino qué papel vamos a jugar los que creamos contenidos en este mundo. Pero imagínate, esto es como wishful thinking, pero imagínate que cuando el producto de entretenimiento convencional, que sabes que va a funcionar y que es el que te pide tu productora, ya lo hacen las máquinas. Podría suceder, es una esperanza que tengo yo, que esos productos convencionales dejen de tener interés. Y a lo mejor resulta que los humanos empezamos a valorar lo que es realmente creativo. Al creador que te transmite emociones y que te transmite cosas, que es un acto de comunicación. O sea, que el guión previsible de la película de Después de comer, en las que todos pasan ya no interese. Lo mismo, dejaría que lo de hace ser una necesario. máquina. Bueno, igual no era para tanto. A lo mejor ahora nos interesamos más en otras cosas. Pero yo te voy a dar otra respuesta que, para darla primero, os tengo que contar la historia de cuando Coca-Cola cambió su sabor. ¿Os suena? Esto fue como en los años 80, estaban preocupados porque Pepsi estaba ganando cuota de mercado y empezaron a hacer experimentos ellos en casa, y cuando hacían cata a ciegas, la gente prefería Pepsi y entraron en pánico. Entonces estuvieron desarrollando una nueva fórmula y ya llegaron a una fórmula que masivamente en sus pruebas, insisto, a ciegas, tú probabas sin saber lo que era cada cosa, y ya todo el mundo volvía a preferir la Coca-Cola. Así que sacaron un nuevo sabor. Y al principio lo sacaron en el norte de Estados Unidos y todo fue más o menos bien, pero cuando llegaron al sur, que es de donde era la Coca-Cola, se montó un pollo impresionante, tuvieron que plegar velas y el nuevo sabor de la Coca-Cola acabó desapareciendo, y la Coca-Cola de ahora es la misma que la de hace 80 años, ¿no? Lo curioso, por lo que lo cuento, es porque hicieron experimentos a posteriori para ver qué demonios estaba pasando en la cata ciegas. Descubrieron que si enseñabas las latas a los que lo iban a probar, preferían la Coca-Cola. Si no la enseñabas, preferían el otro sabor. Pero lo más interesante es que lo que vieron es que se activaban distintas partes del cerebro. Es decir, cuando
hacían una cata ciegas, la parte del cerebro que se activaba en el que lo estaba probando era una parte dedicada como a la recompensa inmediata. Era algo como más inmediato e intuitivo. Cuando veían las latas, de repente, al probarlo, la parte del cerebro que estaba probando la Coca-Cola era otra parte que está más dedicada al pensamiento abstracto, a un pensamiento más cognitivo. Entonces, ¿qué pasa? Esto es los informáticos diríamos, it's not a bug, it's a feature. Esto no es un error, es que esto es así. Es hasta bonito que cuando probamos un mejunje, todo el contexto, en particular la lata que pone Coca-Cola, hace que en el sabor estén todas nuestras experiencias y nuestras vivencias asociadas con ese sabor. ¿Y por qué cuento esto? Pues porque al final el acto creativo, el de los verdaderos creadores, los que crean porque no pueden evitarlo, los que crean porque tienen algo que comunicar al mundo, o por lo menos algo con lo que desahogarse, luego ya el mundo que lo lea o no, igual no les importa tanto, son personas. Y en un acto de comunicación creativa, el receptor no lee o no consume en una abstracción absoluta. Se hace un modelo mental de la persona que se lo está contando. Y ese modelo mental, esas expectativas de quién se lo está contando, es parte de la obra de arte, es parte del proceso de comunicación. Y eso quiere decir que si nosotros leemos algo que ha producido una máquina, seguramente el mismo texto nos va a resultar insípido comparado al caso en el que nos lo está contando un humano. Hay otra película, que voy a citar, que no recuerdo el nombre, pero la película empieza con un crítico de arte dando una charla en un escenario igual que este y pone un cuadro en la pantalla y cuenta la historia de cómo se hizo el cuadro. Y habla de un pintor famoso que lo pintó en un momento extremo de su vida, los nazis se llevaron a su hermana y entonces, bueno, cuenta una historia enorme y la gente que primero está viendo unas manchas se va implicando en la historia y al final, por aclamación, toda la audiencia piensa que lo que está viendo es una obra de arte. Y entonces el crítico aprovecha para decir que es un pintarrajo que ha hecho él 15 minutos antes de salir del hotel y que toda la historia que ha contado es falsa, ¿no? Y esa historia ha inducido una forma de ver distinta. Pero yo creo que eso no es un problema nuestro, no es que nos dejemos engañar o no, es que es parte del proceso de disfrutar de una obra de arte. Un poema es un ejemplo perfecto, porque los poemas tienen más agujeros casi que cualquier otra cosa de arte, ¿no? Un poema solo tiene una parte de significado y todo lo demás lo pone la persona que está leyendo un poema. Un poema compuesto medio al azar por una máquina, quizás, si sabes que es de una persona de la que tienes una imagen, igual te empieza a transmitir cosas. Así que yo creo que eso va a ser un obstáculo para la apreciación del arte generado por computadora y un obstáculo que no me parece mal del todo. Por cierto, lo vimos en nuestros experimentos. Si preguntábamos a la gente por los resúmenes diciéndoles quién los había escrito, la puntuación que obtenían los resúmenes humanos era la misma, pero la de los resúmenes de la máquina bajaba. Hay algo interesante sobre el tema de los poemas, lo acabas de comentar, porque la inteligencia artificial no lo sé, es curioso, ¿no?, con el tema de la poesía. Has hablado de que la creatividad no es un pensamiento unidireccional, ¿no? Tiene que ver con la persona que está leyendo, ¿no? Que esto, por supuesto, cada uno le pone mucho de su parte personal. Esto es un poco lo que es importante, ¿no? Se trata de esta interacción, no quieres que todo esté hecho para ti. Y en el caso de la poesía, pues te deja mucho más espacio, ¿no? Y muchas veces pues te permite interpretarlo de muchas maneras. Entonces, en este caso, aportas tu propia creatividad a la hora de leer un poema, ¿no? Quizá más que a la hora de escribir novelas o prosa, ¿no? Tal y como dices, con el ejemplo que has comentado sobre la inteligencia artificial que produce textos raros, ¿no? De hecho, esto puede ser bastante liberador, ¿no?, para un lector, porque pues a lo mejor pues pueden darle su propia interpretación en este caso. Hice un proyecto donde se llamaba Fellini Foet, donde tratamos de utilizar la inteligencia artificial de diferentes maneras para crear una nueva película de Fellini, ¿no? Entonces, Fellini-esque, por ejemplo, pues es uno de los algoritmos. Entonces, así, básicamente, podemos ver qué es lo que hacen las películas de Fellini tan especiales, ¿no? Entonces, fue bastante interesante porque generamos algo que entendía las secuencias de rodaje. Y la verdad es que era bastante interesante, ¿no? Era un poco el estilo que tenía Fellini,
Fellini, en fin. Y algunos decían que cuando el director lo grabó, por ejemplo, pues decide pues, a lo mejor una secuencia muy rara, que a lo mejor como que la ha hecho un poquito más suave, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial lo que hace es generar algo mucho más cercano a lo que Federico Fellini a lo mejor había hecho, en lugar de hacerlo más suave, ¿no? Y en el caso de ChatGPT, pues a lo mejor puede aprender sus guiones y demás, porque los guiones de Fellini, por ejemplo, son muy raros en algunos momentos. Y también fue muy eficaz, ¿no? A la hora de reproducir algo que la gente pensaba que era del estilo de Fellini, vamos, que ahí funcionó bastante bien. Caos, Julio, yo sé que el caos es un concepto que tú trabajas mucho a la hora de explicar la inteligencia artificial y el efecto que tiene en nuestra cultura. ¿Qué quieres que te diga del caos? Pues que efectivamente. Es que esto viene porque yo siempre he sido un tecnólogo que era incapaz de predecir lo que iba a pasar, siempre fracasaba. Pero cuando vimos a GPT, predije el caos y es la primera vez que acierto. Desde entonces no he fallado ni una, así que ya no quiero hacer más predicciones. Me planto. Pero efectivamente, es una disrupción tecnológica absoluta. Por cierto, es una disrupción tecnológica como ninguna que hayamos visto antes en la historia. Yo creo que hay dos cosas, por lo menos, que la hacen diferente. La primera se la escuché al director del País Retina. Es la primera tecnología que no cuestiona cómo hacemos las cosas. Las tecnologías nuevas hacen que hagas las cosas de otra manera utilizándolas. Esta tecnología no cuestiona cómo hacemos las cosas, que también, pero es que cuestiona quiénes somos. Se supone que éramos los inteligentes, pero ¿qué es la inteligencia? Si hay un cacharro que... Esa es la primera diferencia. Y la segunda diferencia, tengo que contaros, yo creo que para vuestra tranquilidad, y es que los que hemos desarrollado esta tecnología no la entendemos. Hace 2 semanas estuve dando una charla en un congreso tecnológico en el que toda la audiencia, una audiencia de 80 personas, todos se dedicaban a hacer y a evaluar y a aplicar cerebros artificiales, modelos de lenguaje. Y les pregunté, por favor, quiero que votéis. GPT-4, que es el último más potente, ¿es un loro? ¿Es simplemente un animal que escucha y repite lo que oye sin entenderlo? ¿O es una superinteligencia artificial? Fijaros los dos polos, ¿eh? No digo ya una inteligencia como la nuestra, no, una superinteligencia artificial, algo mucho más allá de nuestra capacidad. Esa fue la pregunta que les planteé. Bueno, pues para mi sorpresa, un porcentaje no despreciable de técnicos, en torno al 15%, entre ellos algunos de los más sabios, levantaron la mano en superinteligencia artificial. Conclusión, que no nos ponemos de acuerdo, no tenemos ni idea. Yo creo que no se me ocurre otro ejemplo de una tecnología en la historia que los que la han desarrollado no sepan explicarla porque no la entienden. Y la verdad es que en ese sentido es fascinante. ¿Y qué trae? Pues el caos, efectivamente. El caos lo estamos viendo constantemente. Marcus mencionaba el tema de la educación. ChatGPT es una bola de demolición del sistema educativo, que ya de por sí era muy rígido, porque hay profesores maravillosos, pero también hay un conjunto de profesores nada despreciable y grande que ni siquiera han adaptado su forma de enseñar al hecho de que existe YouTube. Pues imagínate ChatGPT, ¿no? O sea, es una cosa terrorífica. Yo recuerdo cuando se lo enseñé a mi sobrino de 10 años. Su cara de fascinación no se me olvidará nunca. Se lo enseñé con una pregunta al azar que busqué yo y entonces enseguida hizo así. Dijo, ahora pregúntale no sé qué. Y va viendo el resultado. Y ahora dile que escriba una historia sobre... Y su conclusión, después de 5 minutos viendo las cosas que hacía GPT, fue, con lágrimas de emoción en los ojos, dijo, no voy a volver a hacer deberes en mi vida. Esa fue la conclusión. Así que, por supuesto, efectivamente, el caos. O sea, estamos en una situación en la que, efectivamente, GPT está consumiendo el texto que produce él porque todo el mundo lo está usando sin decir que lo usa, empezando por los chavales que hacen tareas sin ya practicar el ejercicio de pensar, de asimilar, de analizar, de sintetizar. Ahora ya directamente se lo encargan a GPT. Y como eso, 1000 cosas más. A mí me hace mucha gracia el mensaje de Sam Altman y otros grandes gurús de la inteligencia artificial que dicen que es muy peligrosa y que podría ser efectivamente una superinteligencia que si no tenemos cuidado nos dominará y acabará con el planeta.
Y a mí eso me hace muchísima gracia. Bueno, primero porque no le va a dar tiempo, porque ya nosotros nos encargamos de eliminarnos antes a nosotros mismos. Pero luego porque el caos ya ha llegado. O sea, el caos ya ha llegado, lo que pasa es que no es lo que nos están contando ellos. El caos es un supercuñado estocástico, que es GPT, porque es que es un cuñado, o sea, habla de oídas. Como os he dicho antes, no es capaz de hacer pensamiento racional. Es intuitivo y, por lo tanto, habla de oídas. Lo ha leído todo, no ha entendido nada, pero te lo cuenta todo como si fuera experto. Pero la gente le cree. ¿Y cuáles son las consecuencias? Pues hay abogados citando casos de jurisprudencia en el texto para el juez que no existen, que se los ha inventado ChatGPT, pero se han fiado porque, claro, sabe mucho, este bicho. Influencers en Instagram recomendando ChatGPT para hacerte dietas personalizadas. La gente se pone enferma, claro. Influencers en Instagram recomendando ChatGPT para hacer tablas de entrenamiento personalizadas. La gente se lesiona, por supuesto. Y yo creo que son suficientes ejemplos. O sea, estamos en medio del caos y todo va a ser infinitamente mejor y más maravilloso y todo va a ser infinitamente peor y más espantoso todo a la vez y sin solución de continuidad. Las categorías binarias ya se han acabado para nosotros. Sí, vamos a tener que pasar ya a las preguntas, pero no me resisto a acordarme de esta amenaza de que la inteligencia artificial va a dominar el mundo o a vencer a los humanos. Mientras tanto, los humanos utilizando la inteligencia artificial para traducir al inglés a Chiquito de la Calzada, ¿no? Que es lo que hemos estado viendo estos días. No sé qué trabajo hará el traductor con lo de Chiquito de la Calzada. Pero, bueno. A mí me gustaría saber cómo nuestro intérprete ha traducido cuñado, porque no tiene traducción al inglés. Marcus, cuñado. Brother-in-law does not work. Cuñado es como... Es un término que se lexicaliza en español y significa un poco la persona que es pues, tu familiar y solamente lo ves una vez al año para Nochebuena y parece que sabe de todo, ¿no? De cualquier tema es el experto, ¿no? Puede explicarte absolutamente todo y si no sabes sobre un tema, parece muy creíble. Te dicen, madre mía, este tío sabe un montón. Pero de repente te das cuenta de que simplemente está hablando de oídas, ¿no? Pero que en realidad no tiene ni idea, ¿no? En fin. Yo suelo decir que es lo único donde España tiene una ventaja en el caso de la inteligencia artificial. Tenemos este término cuñado, que es mucho mejor que paralelo estocástico, ¿no? Para definir ChatGPT. Vamos a pasar ya a las preguntas del público, que seguro que tenéis unas cuantas, pero antes que no se me olvide, cuando terminemos la charla, Marcus estará firmando libros que vais a poder comprar de la editorial Acantilado y seguro que también tenéis ocasión de saludarle. Que no se me olvide. ¿Puedo decir una cosa sobre el libro de Marcus? Por favor, ¿cuál de ellos? El de la creatividad, que es el que nos trae al caso, es increíble porque él escribió el libro en 2020. Eso en términos de inteligencia artificial es como si lo hubiera escrito en la Edad Media. O sea, no, en la prehistoria. Y es increíble que yo lo he leído la semana pasada y mantiene completamente su vigencia. O sea, con todas las cosas que han pasado, es un libro tan bien pensado y tan bien escrito que sigue siendo igual de válido e igual de fascinante hoy. Absolutamente. Luego te pago, luego te doy lo convenido, no hay problema. ¿Was that joke yours or did ChatGPT? ¿Este chiste era tuyo o lo ha escrito ChatGPT? Accept credit card. Acepto tarjeta, ¿eh? ¿Tenéis alguna pregunta? Porque yo tengo 1000, ¿eh? O sea, a mí no me dejéis sola. Sí, veo un par de manos alzadas por aquí. Hola, ¿qué tal? Nada, solamente nos surge una pregunta que es por el uso de la palabra inteligencia. ¿Por qué haberlo llamado inteligencia? Podría ser un cuñado artificial, como bien habéis dicho, pero el uso de la palabra inteligencia ya lo pone de un lado de lo humano, que nos hace equipararlo cuando probablemente la inteligencia humana se mueve por otros parámetros muy diferentes que un superprocesador de datos o asociador de palabras en un determinado contexto. ¿Por qué esa palabra? Voy a empezar yo. Es una pregunta excelente. A la hora de decidir si ChatGPT es inteligente o no, yo no tengo duda, es un tipo de inteligencia. Se parece a la de los humanos, en que los humanos, nuestra inteligencia tiene dos vertientes, la intuitiva y la racional. No se parece a nuestra inteligencia racional, pero sí se parece. O sea, los modelos con los que ha aprendido ChatGPT son parecidos a la forma en la que nosotros aprendemos intuitivamente. Ahora, también te digo que
hay que abrir un poco el concepto de inteligencia, hay que dejarlo que se aire. Para empezar, casi me niego a definirlo, porque es un concepto tan fundamental que es como el amor, define el amor. Pues mira, más o menos hablamos y nos entendemos, ¿no? Lo que sí es verdad es que yo creo que nunca habrá un cerebro artificial que sea inteligente como nosotros. Ya no. Ya ha pasado esa oportunidad. Quizás la hubo, pero ya ha pasado. ¿Por qué? Porque ya son muchísimo más inteligentes que nosotros para algunas cosas. Podría enseñaros y contaros de experimentos que hay cosas que ya las hace, cosas que requieren inteligencia, entre comillas, sin llegar a definirla, que las hacen mucho mejor que nosotros. Es decir, no podemos pensar en una escala lineal. No podemos pensar en que nos ha adelantado y ahora es más inteligente que nosotros, porque la inteligencia al final tiene muchísimas dimensiones y tenemos que empezar a verlo así. Son inteligentes de una forma completamente distinta a la nuestra y son mucho más listos para unas cosas y mucho más tontos para otras, de momento. Estoy totalmente de acuerdo con lo que has comentado. Un poco el tema de la singularidad, ¿no? Hablar de la singularidad creo que como que lía un poquito todo este debate, ¿no? Porque la singularidad ahora mismo, en el que la inteligencia artificial va a ser superior a nuestra inteligencia, tal y como has dicho, es una visión lineal, ¿no?, de la inteligencia, y esto es una locura, porque ya lo sabemos con los seres humanos, hay muchos tipos de inteligencia, la inteligencia emocional, la inteligencia analítica. Y creo que la palabra inteligencia artificial procede de Alan Turing, que el proyecto, quiero decir, venía de Alan Turing porque quería entender qué era la inteligencia humana y cómo funcionaba. Básicamente decía, bueno, a lo mejor la podemos replicar en una máquina, ¿no? Un poquito como nuestra propia inteligencia. Y creo que este proyecto se ha quedado un poco atrás, ¿no? Porque ahora mismo nos damos cuenta de que lo que estamos creando es una inteligencia muy diferente, ¿no? Entonces, pues a lo mejor en vez de inteligencia artificial, en vez de decir inteligencia artificial, podríamos hablar de inteligencia aumentada, ¿no? O alternativa, o adicional. Creo que lo más apasionante es que, bueno, esto es un poco como Galileo, ¿no? Cuando cogió un telescopio y pudo ver mucho más allá en el sistema solar, ¿no? Nunca se había visto nada parecido. Entonces esto es un nuevo telescopio en el mundo digital, donde básicamente no podemos ver la gran cantidad de riqueza de datos y de patrones que tenemos. Sí, tenemos una nueva herramienta que que es muy buena a la hora de ver cosas que nosotros no podemos. Por eso, en la humanidad digital, el hecho de que ChatGPT haya leído más libros de los que nadie haya leído, incluso novelas victorianas y demás que nunca hemos leído, pero están en la base de datos, ¿no? Pues esto al final nos puede dar una perspectiva, ¿no?, de algo que nos hemos perdido, porque estos libros a lo mejor no eran interesantes o a lo mejor no fueron interesantes o importantes en ese momento, ¿no? Entonces creo que es una herramienta para que nos ayude a ver mucho más allá en el mundo digital, de tal manera, no lo sé, como Galileo pudo ver mucho más allá en el sistema solar para ver cosas nuevas. De esto porque me parece fascinante la cuestión terminológica. Al hilo de la inteligencia había planteado Marcus la duda de qué es creatividad y la importancia de definirlo, por más que Julio se resiste a las definiciones, creo que nos ayudan a entendernos. Pero Margaret Bowden, la mencionaba Marcus antes, tuve ocasión de entrevistarla una vez, y ella introducía otra variable que me parece crucial aquí, también para la creatividad, que es la ambición. Margaret decía, las máquinas no tienen ambición, no desean cosas, no tienen curiosidad, no quieren ir más allá, esto es algo humano. Y creo que para el futuro de la creatividad, la ambición, ¿quién le va a pedir cosas a la máquina? Sabrá hacer muchas cosas, pero ¿quién se las pide, ¿no?, si las máquinas no tienen ambición? Yo creo que hay... Bueno, efectivamente, las máquinas no tienen propósito. O, dicho de una manera más informática, el objetivo de la máquina es complacernos. El objetivo de un creador es diferente, es comunicar una emoción. Bueno, ya estoy definiendo y claro, ya me voy. Alguien decía que un cerebro artificial es la suma de sus datos y un creador es la suma de sus experiencias. Y creo que es una forma muy visual de establecer la diferencia entre unos y otros. Marcos, perdón. Sí, quizá puede ser un tema de traducción, pero has dicho ambición, ¿verdad? Es interesante.
Yo diría que, de acuerdo, yo diría intención más que ambición. Creo que intención separa totalmente a la inteligencia artificial de nuestra creatividad, porque tenemos intención cuando creamos algo. Muchas veces cuando queremos expresar algo, ¿no? Una forma diferente de ver el mundo o algo que está pasando dentro de nosotros que queremos trasladar. Entonces, AlphaGo no quería jugar a este juego del Go, no tenía intención, ¿no?, ni de jugar ni de ganar. Nosotros lo presionamos para que lo hiciera. Y lo interesante en este caso, bueno, creo que es interesante, ¿no?, que, bueno, estas cosas que están surgiendo, el tema de la conciencia, bueno, hemos visto, por ejemplo, que en el caso de Google se piensa que el modelo de lenguaje que tienen es consciente, ¿no? Y, bueno, un tío lo dijo, todo el mundo se rió de él y perdió su trabajo, pero cuidado. Entonces, en este caso, la conciencia, cuando vemos que la intención no procede de algo externo, sino de algo humano, sino que es algo interno, pues creo que es diferente. Tenemos que tener cuidado con esto. Sí. Una pregunta en línea con esto que estáis hablando, supongo que para reafirmarme, y es si realmente van a seguir siendo siempre intuitivas estas tecnologías, o se puede dar un salto cualitativo, ¿no? ¿Y qué tendría que pasar desde el punto de vista tecnológico, de la incorporación de datos, para que eso se produzca? Si podemos estar tranquilos en ese sentido o puede suceder lo contrario, ¿no? Me gusta lo de estar tranquilos. Marcus, can you answer her? I'm not tranquilo. I'm not calm at all. Bueno, no sé si me ha quedado muy clara la pregunta. No sé si me ha quedado muy clara la pregunta. Si no te importa, voy a empezar yo. Efectivamente. Al principio de la inteligencia artificial, todo era emular nuestro pensamiento racional. ¿Cómo le podemos codificar información para que la máquina la pueda digerir? Y luego, ¿cómo podemos crear sistemas de razonamiento para que pueda pensar sobre la información que tiene y llegar a conclusiones nuevas? La parte intuitiva estaba completamente fuera de la cuestión. A medida que los investigadores nos fuimos volviendo más perezosos y vimos que la cosa intuitiva, que consiste en que aprenda ella a base de ejemplos, funcionaba mejor, se fue abandonando a toda prisa. Todavía hay gente que investiga en ese tipo de inteligencia racional, pero es un porcentaje muy pequeño y es una investigación mucho más básica, en el sentido de que todo lo que vemos aplicado ahora mismo no son más que algoritmos de aprendizaje máquina que efectivamente modelan nuestro pensamiento intuitivo. Entonces yo creo que efectivamente no es nada trivial volver a dotar a la inteligencia artificial de pensamiento racional en el estado en el que está todo centrado en lo intuitivo, de tal manera que no resulta natural luego ponerle ese componente racional. No es trivial. Por supuesto que no es imposible. Y de hecho, no me atrevo a hacer ninguna predicción, porque todas las semanas me llevo un sobresalto y me encuentro con cosas que no me esperaba ver. La semana pasada fue DALL-E 3. Yo no esperaba ver DALL-E 3 la semana pasada, quizás dentro de 4 o 5 años, pero no la semana pasada. Entonces, me declaro absolutamente incapaz de predecir el futuro. Yo tranquilo no estoy, de verdad. Me lo estoy pasando bien, sí, es divertido. Sí, ¿se acabará el mundo? Probablemente, pero si no es por esto, será por otra cosa. Pasémoslo bien mientras tanto. Sí, sobre lo que has comentado sobre el tema de la intuición. Creo que es interesante porque, de alguna manera, la intuición es lo que utilizo mucho como matemático, ¿no? Y tiene que ver con estar en un mundo de matemáticos, o de matemáticas, mejor dicho, y tener la sensación de lo que creo que está pasando, ¿no? Y creo que lo que es interesante es que vemos un poco lo mismo pasando en la inteligencia artificial, porque lo que le pone en marcha de intuición es algo muy complicado de articular, ¿no? Pues un poquito de lo que has estado hablando, de la explicación racional y tal y cual. Entonces creo que esta es una de las cosas que estamos viendo. A menudo la inteligencia artificial ve cosas que nosotros, para los que nosotros no tenemos el lenguaje, ¿no?, para comprimirlo. A veces, pues básicamente se trata de tener una dimensión muy amplia y luego la racionalidad es un poco explicarlo, ¿no? Y a menudo la inteligencia artificial no puede explicar de dónde procede esta perspectiva, porque al final explicar significa
pues como comprimir, ¿no? Como reducir la dimensión, comprimirla, como digo, proyectarla como algo, como parte del lenguaje, ¿no? Entonces esto es algo donde, bueno, nuestra intuición muchas veces tiene que ver con la perspectiva que tenemos en un mundo prearticulado, donde se nos pone en el reto de explicar esta intuición. Y tenemos que proyectar desde una dimensión muy alta, pues, o desde una dimensión interna, digamos, desde nuestro cerebro, tenemos que proyectar estas ideas y verbalizarlas, ¿no? Entonces, esto pues supone un gran esfuerzo, ¿no? en esta traducción, ¿no? Hay muchos procesos implicados. Entonces, de alguna manera, lo que estamos viendo es que la inteligencia artificial, bueno, pues tiene intuición, pero no puede explicar de manera racional lo que está pasando. Y a menudo este es el reto, ¿no? Una de las cosas que tenemos, o que tengo en el libro, que ha pasado desde entonces, es la historia de las matemáticas, ¿no? Donde los seres humanos y la inteligencia artificial trabajan juntos, y la inteligencia artificial ha pergeñado nuevas conexiones en nuestro mundo y las ha indicado, pero no puede explicar por qué esas conexiones son auténticas. Y el matemático puede contar la historia o la prueba que explica por qué está pasando esto. Para mí, este es muy buen ejemplo del poder de esta colaboración. No habríamos visto esta conexión si no hubiera visto por este nuevo telescopio, ¿no? Pues, por ejemplo, tenemos también pues, la posibilidad de explicar estas cosas como seres humanos. Creo que esto es lo apasionante para mí, ¿no? Esta potencial colaboración, ¿no? Donde, tal y como hemos dicho, pues la inteligencia artificial tiene una inteligencia donde es buena en unas cosas y mala en otras. Es la combinación donde a lo mejor podemos llegar mucho más allá. Voy a añadir algo más. A mí en realidad no me da miedo que se añada ese componente racional. Sería fantástico. Creo que Einstein decía que la inteligencia racional es un fiel sirviente y la intuición es un regalo divino. Y efectivamente, la intuición ha permitido, ese modelo intuitivo, que la inteligencia artificial llegue a sitios donde no podíamos soñar con llegar. A base de reglas y conocimiento explícito, habría sido imposible construir un DALL-E que generara imágenes como las que está generando. Pero claro, al mismo tiempo, tiene el problema, como nuestra intuición, que se produce por una acumulación de experiencias y que es, digamos, es subsimbólica. No la podemos explicar, no es racional. Creo que muy poca gente en el planeta será racionalmente racista. Se declarará a sí mismo como racista. Y sin embargo hay mucha gente en el planeta que tiene comportamientos racistas porque es un comportamiento intuitivo, que hemos aprendido de nuestras experiencias, de ver la tele, de lo que escuchamos, de lo que nos cuentan, etc. Y se va metiendo en esa capa subconsciente. Así que sería fantástico poder aplicar pensamiento racional, porque no habrá ningún sistema que ponga una regla de no, si es de esta raza, entonces mal. Tenemos tiempo de una última pregunta. Había visto la mano levantada por ahí. Sí. Hola. Okay, sí, tengo una pregunta. Voy a preguntarlo en inglés. Marcus, I wanted to ask you about your book. Hola, Marcus, te quería preguntar sobre tu libro. ¿Por qué te has centrado específicamente en la creatividad? Estabas hablando sobre la inteligencia artificial y pasar o alejarse de la de la visión antropomórfica de la inteligencia. En fin, ¿por qué has elegido esta palabra y este tema y utilizar este contexto para analizar este campo? Pues porque al final pensaba que era un poco como la última frontera, ¿no? Donde pensamos que la creatividad es eminentemente humana, ¿no? Tiene que ver con la expresión de lo que significa ser humano, con lo cual el reto de lo que esto significa para la inteligencia artificial, ¿no? Mi sensación era que, bueno, era un aspecto filosófico, ¿no? Que tenía que ver con la inteligencia artificial, y también es algo muy personal, porque yo siempre he utilizado esta palabra, creatividad, como mi escudo protector sobre lo que pensaba que la inteligencia artificial podía hacer lo que hago, porque lo que hago como matemático es muy creativo, ¿no? La gente a lo mejor lo encuentra muy sorprendente, ¿no? Pero por eso utilizo el libro como vehículo para explicar por qué las matemáticas son algo creativo, no algo automático, ¿no? Que una máquina puede hacer. Entonces, creo que la motivación es esta, ¿no? Y también porque, bueno, por este momento, ¿no? Que sentí quizá
como este acto creativo, ¿no? de la primera línea de código del juego Go que hemos comentado antes. Entonces quería que fuera como un momento un poquito provocativo y que diera pie a una mayor exploración. De tal manera bueno, la inteligencia artificial puede hacer cosas creativas, que es una característica muy humana. A diferencia de las máquinas, los humanos tenemos corazón. Y me han suplicado ahí al fondo, por favor, una última pregunta. Así que vamos con ella. Muchas gracias. Me gustaría saber la opinión de los dos. ¿Qué conexión tiene la inteligencia artificial con la espiritualidad también? Porque al final no podemos ser lineal, como vosotros dijeron, ¿no? Hay que pasar lo subconsciente y después del subconsciente sería divino. Entonces, ¿tiene alguna observación en esto? A mí me has pillado. Uy, Seguro you que got me. Marcus tiene I'm sure that... Sí, creo que esto tiene que ver con esta segunda definición, ¿no? Que quería utilizar de Carl Rogers. La espiritualidad, para mí, habla sobre la apariencia de la conciencia en la especie humana, ¿no? Se podría llamar como el espíritu humano, ¿no? Esta evolución de la conciencia. Entonces, creo que existe una conexión porque tenemos que entender, por supuesto, que bueno, la conciencia es un gran misterio, ¿no? El gran problema de la conciencia es uno de los grandes retos que se plantean en la ciencia, con lo cual, para mí, es lo que relaciona o lo que establece este vínculo con lo que se podría llamar el mundo espiritual, ¿no? Con lo cual, creo que lo que es interesante es que la creatividad para Carl Rogers es la herramienta que hemos desarrollado para tratar de responder a este problema de la conciencia, ¿no? Ya sea algo interno que nos está pasando, que podemos llamar espíritu, o sea otra cosa, ¿no? Entonces, en relación con la inteligencia artificial, la pregunta es muy interesante. Puedes decir, bueno, ¿pero esto es simplemente un fantasma que tenemos en la máquina? O a lo mejor, no sé, este reto pues es algo a lo que a lo mejor nos vamos a tener que enfrentar en el futuro, ¿no? Porque vamos a tener que dar a lo mejor derechos a esta tecnología. A lo mejor ya no vamos a poder apagarla por la noche, porque esto se consideraría como algo, no sé, como algo amoral, ¿no? No sé, son cuestiones a las que tendremos que enfrentarnos muy en el futuro, de cara a los, no sé, los próximos 10 años o más, pero para un filósofo, bueno, son preguntas en las que siempre se han pensado. Como se ve en nuestro experimento. Si decíamos que era una máquina, ya no le gustaba tanto. Así que somos racistas. Ya. Well, see you in 10 years then. Bueno, pues nos vemos en 10 años, entonces. Repitamos esto en 10 años para ver a dónde hemos llegado. No sé si en 10, en 3, en 4, pero a mí se me ha hecho corto. Así que muchísimas gracias a los dos, muchísimas gracias a todos y a vosotros también por las preguntas. Un fuerte aplauso, por favor. Recordad que ahora podéis pedir a Marcus que os firme los libros a la salida. Muchas gracias. Muchas gracias por su asistencia. Esperamos volver a recibirles muy pronto.